15 días. Realmente es otro estudio, pero es complementario. Habíamos hablado acerca de lo que significa el arrepentimiento y específicamente hablamos de un ejemplo tomando a David, el rey de Israel, como un ejemplo de lo que era un arrepentimiento verdadero. Hablábamos y veíamos que lo que él sintió, lo que él vivió, las consecuencias que vinieron también en su vida, y esto era manera de mostrar lo que implicaba arrepentirse realmente. Hoy vamos a ver un ejemplo contrario. Vamos a ver un ejemplo de lo que no es arrepentirse y precisamente las consecuencias que en la vida de una persona tiene el obstinarse para continuar en un estilo de vida o en un pecado. Y vamos a hablar específicamente del falso arrepentimiento que tuvo Judas Iscariote. Judas es un personaje controvertido, hoy es objeto del odio de muchas personas, porque entregó a Jesús, porque hizo cosas terribles siendo él un apóstol, habiendo él tenido la facultad de poder estar junto a Cristo y habiendo disfrutado, como dice la Biblia en Hebreos 6, de los poderes del siglo venidero. Estaba junto a Cristo, sin embargo, él tenía una vida y una elección que hizo, y esto tuvo que ver con consecuencias en su propia vida. Vamos a ver Juan 17, 12, a manera de introducción. Juan 17, verso 12, dice la Escritura: cuando estaban con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Jesús habla de sus discípulos y dice que ninguno se perdió, sino el hijo de perdición. Y esto, dice, para que la Escritura se cumpliese, pero tenemos que ver por qué se perdió también. Es cierto que la Escritura habla de cosas, pero Dios no interfiere en las decisiones de las personas. Él en todo caso busca estorbar, en todo caso busca de alguna forma guiar al hombre por el camino correcto, pero usted siempre hará su elección, a pesar de lo que Dios pueda poner como obstáculo, como estorbo o aún como elemento que lo puede empujar a tomar una decisión correcta. La decisión última siempre será de usted. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude en esta mañana. Señor, te damos hoy muchas gracias porque nos concedes la oportunidad de reunirnos en este lugar con libertad, a estudiar tu palabra. Pedimos hoy tu ayuda, queremos entender de qué forma, Dios mío, la vida de este hombre que tú escogiste para que fuera junto a ti, caminara y participara de tus obras, Señor. Un día llegó a perderse y aunque hubo en él un supuesto arrepentimiento, Señor, sin embargo, él no terminó como otros que aunque cometieron pecados en su vida graves, sin embargo se arrepintieron y volvieron a la senda correcta para caminar junto a ti. Padre, háblanos en esta mañana, enséñanos y muéstranos de qué forma la vida de este hombre nos enseña hoy a nosotros, para que no caigamos en el mismo error o cometamos la misma falta que él cometió, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Cristo guardaba a los discípulos, dice el texto de Juan 17, 12, que leímos hace un momento. Dice, pero ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Algunos podrían pensar, como se cree en algunos momentos, en lo que es la predestinación. Y es cierto que hay una predestinación bíblica, pero también hay una predestinación que no es bíblica, que es arbitraria y que simplemente se antepone a los deseos de las personas. Es decir, el pensar que Dios designa a unas personas para perderse y otras para salvarse, no tiene lugar en la Biblia. De otra manera, el sacrificio de Cristo hubiera sido en vano y tampoco la Biblia diría que Cristo vino a morir por todos los hombres. La Biblia sí habla de que Dios sabe lo que va a pasar. Sin embargo, aunque Dios sabe cuál va a ser el desenlace de la vida de una persona, es decir, Dios es omnisciente, todo lo sabe. Eso no implica que Él va a interferir para que la persona tome sus decisiones.
Cada ser humano, basado en lo que conoce, en lo que sabe, en lo que tiene como idea o como principio de qué es bueno y malo, va a empezar a tomar decisiones. Va a empezar a llevar una vida y después va a desviarse a un lado o a otro, o va a seguir en una línea de vida. Eso depende de la persona, y aunque las circunstancias alrededor de él pueden interferir o pueden ayudarle o estorbarle para que haga X o Y cosa, sin embargo la última decisión siempre permanece en las manos de la persona. Es decir, la elección de hacer o de no hacer, de pecar o de no pecar, de guardar o de romper la ley de Dios, siempre estará en sus manos en última instancia. Usted siempre tomará la última decisión. Dios lo podrá empujar a lo bueno, y será que sus propios deseos o Satanás de alguna manera lo quieran llevar a lo malo también, pero usted siempre tomará su decisión, y al final de cuentas Dios respetará la decisión que usted tome en su propia vida. Dios nos dio libre albedrío, y ese libre albedrío conlleva muchos privilegios, pero al mismo tiempo también conlleva muchas responsabilidades. Y una de esas responsabilidades es el elegir nuestro propio destino en base a nuestros hechos y a nuestros propios actos. Judas es un personaje que representa a muchas personas. Judas, por ejemplo, representa a todos los que están cerca de Cristo a través de su palabra, a todas aquellas personas que saben o conocen de la Escritura, así como Judas lo conocía. También representa a los que oyen la voz del Maestro, a los que escuchan a través de la Escritura, a través de una predicación, de un libro, de leer su Biblia. Están escuchando la voz de Dios. También Judas la escuchaba. Judas también representa a los que caminan con Jesús, pero de lado, no atrás de Él, siguiendo sus pisadas. Y aún puede representar a aquellos que tienen una promesa de salvación en su vida como tú, e incluso a aquellos quienes la han alcanzado, pero que en un momento dado de su vida deciden volverse atrás. También representa a aquellos que oran, cantan, tienen religión y que hacen obras, pero que también se desvían del camino de Cristo. Es un personaje multifacético por todo lo que él tuvo y también por lo que él hizo después, lo cual estaremos estudiando hoy. Vamos a ver Mateo 19, 28. Mateo 19, 28 es una promesa que Jesús le dio a todos los discípulos, a los apóstoles específicamente. Y dice así: y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también, os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Es una promesa increíble lo que dice aquí Cristo. Sin embargo, no se cumplió en Judas, pero él recibió esa promesa. Por ello le comentaba que también Judas representa a quienes fueron cristianos, pero se perdieron en su caminar. Esto nos muestra también el ejemplo de Judas, que no hay tal doctrina de salvo siempre salvo. Judas era un apóstol y, como veremos, tenía evidencias de ser un hombre convertido, pero también después tuvo evidencias de que se perdió y de que su vida se fue por la borda porque él decidió. Por eso la Escritura dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Si no hubiera posibilidad de perder la salvación, Cristo no tendría por qué hacernos semejante exhortación o advertencia. Ocúpate en tu salvación con temor y con temblor. ¿Por qué te ocupas de algo? ¿Por qué te ocupas en tu trabajo y por qué lo cuidas y por qué llegas temprano? Porque sabes que te lo pueden quitar, lo puedes perder. Si no hubiera posibilidad de que nunca lo perdieras, imagínese en México, donde la gente siempre está buscando pretextos para incumplir y ser irresponsable, ¿qué pasaría con los trabajos? Sería un caos total en la vida. Si una persona, imagínese, que creyera que nunca va a perder su salvación, haga lo que haga, ¿cómo cree que vivirá? ¿Qué hará? Sabiendo que tiene una licencia para pecar y que nunca va a poder ser castigado por lo que haga. Sería una invitación al antinomianismo. Cristo le dio una promesa a Judas, pero yo quiero también aplicarlo, irlo aplicando a los presentes. También tú tienes una promesa, porque la Biblia dice que todo aquel que en Él cree no es condenado, sino que puede tener vida. Que todo aquel que se arrepiente y cree en el nombre de Jesús
no verá la muerte, sino que tendrá la vida de Dios. Es una promesa que es para ti, pero obviamente está sujeta a una condición que tú debes de cumplir en tu propia vida. Arrepentirte y creer en el nombre de Cristo. O como Jesús dijo, arrepentíos, cree en el Evangelio, y luego lo complementó diciendo que había que negarse cada día, tomar la cruz y seguirlo. Quien hace eso recibe la promesa que Cristo dio. Quien no cumple las condiciones que la promesa tiene, no puede recibir la promesa, porque está faltando a la condición. A usted le pagan un sueldo en su trabajo porque usted se presenta 5 o 6 días a la semana y cumple con un horario. Y es un pacto. Si usted no se presenta a trabajar 2 días, pues le van a pagar nada más el equivalente a lo que fue a trabajar. Y si usted deja de ir durante un mes, le van a quitar el trabajo y ya no le van a dar nada. ¿Por qué? Porque eso era un acuerdo. Él se comprometió a pagarle a usted y usted se comprometió a trabajar para él. Si alguno de los dos rompe el pacto, entonces empieza a haber un problema. Si el patrón no le paga, entonces por eso hay leyes que protegen al trabajador y que lo ayudan a que no sea víctima de una injusticia. Bueno, es igual con Dios. Dios te da una promesa en la Biblia, pero está sujeto a una condición. Dios es un Dios de pactos. Y Dios hizo un pacto con Judas, porque lo llamó. Vamos a ver 1 de Pedro 1:17. Dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Dice que si invocas por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, y te dice según qué, según la obra de cada uno. No dice que juzga según la fe, o según lo que cree, o según lo que dice. Juzga según lo que la gente hace. ¿Y cómo lo hace? Sin acepción de personas. No importa si uno es convertido o no es convertido, si es cristiano o no es cristiano, va a ser juzgado conforme a sus obras. Por eso dice al final, condúcete en temor, con temor. Y la palabra temor ahí es phobos, quiere decir terror. Hay un temor santo hacia Dios, todo el tiempo de vuestra peregrinación. La palabra peregrinación es una manera de decir, mientras vivas en esta tierra y no seas llamado a la vida eterna. Condúcete, dice, con temor. Condúcete de tal manera que alcances la promesa que Dios dio, porque Dios juzga sin acepción. No hace diferencia. Él juzga las obras de cada uno conforme a lo que cada quien decide hacer conforme a sus propios hechos. Judas fue llamado por Cristo, fue instruido por Dios, fue dotado con ciertas capacidades, pero se perdió. Pero además no era cualquier discípulo Judas. Judas era uno de los 12, pero era algo especial. ¿Por qué era especial? Porque Judas, su nombre, por el cual todos lo conocen más claramente, que es Iscariote, es un vocablo que en hebreo es Iskeriot, en griego, perdón, que quiere decir hombre o varón de Keriot, de la tribu de Keriot, que era una población de la tribu de Judá. Ahí se encontraba la ciudad de Keriot, y Judas era varón de Keriot. Los nombres de muchos de los que están en la Biblia tienen que ver con su lugar de origen o con alguna virtud que tuvieran en su vida. Entonces Judas era un pariente cercano de Cristo. Recuerde que Cristo también era de la tribu de Judá. Él provenía de la tribu de Judá, no era un levita como eran los sacerdotes. Y Judas también, lo cual implicaba que era un pariente, porque ellos se casaban entre parientes, se casaban entre miembros del mismo pueblo. Entonces era un personaje cercano, era un personaje que de seguro Cristo conoció cuando era niño, que tuvo un pasado cercano con él, ¿verdad? De conocerlo, y por esa causa fue que él tenía una diferencia con todos los demás. Vamos a ver Marcos 3:14, aquí lo vamos a poder entender. Dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Fíjese para qué los llamó. Número 1, para que estuviesen con él. Eso era lo más importante. Ser un testigo presencial de todo lo que Cristo hablaba y decía y hacía.
Pero también dice, para enviarlos a predicar. O sea, Judas predicaba el Evangelio. Y además, el verso 15 añade, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Judas hacía todo eso. Verso 19 nos dice, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Después de listar todos los nombres de los otros 11, termina, y Judas Iscariote, te repito. Él era un hombre escogido entonces por Cristo para predicar, tenía autoridad sobre enfermedades, sobre demonios. Como Cristo liberaba a los enfermos o a los oprimidos por el diablo, también Judas de igual manera lo hacía. También iba predicando. Además, él escuchó todo el sermón del monte y lo guardaba en su corazón. Él escuchó como Cristo decía, busca el reino y su justicia y lo demás te será añadido. No te afanes por el día de mañana. No hagas tesoros en la tierra, sino haz tesoros en el cielo. Porque aquí abajo todo se te puede perder rápido. Y el día que te mueras no te vas a llevar ni un centavo de lo que hayas juntado. Él escuchó como Cristo les decía, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, el cual hace llover sobre buenos y malos, y hace salir su sol sobre justos y sobre injustos. Él escuchó como decía, todo aquel que funda su vida en mis palabras es como el hombre que edifica su casa sobre la roca. Pero el que no hace como yo digo, es como el hombre insensato que edifica su casa sobre la arena. Todo eso lo escuchó Judas. Fue testigo de ello. Él fue llamado para ser un testigo presencial. Ellos tenían un privilegio muy grande, andar cerca de Cristo. Él lo sabía. Él sabía que Jesús era el Mesías. A veces lo olvidaban a ratos, pero Jesús hacía algún milagro, les hablaba algo y les recordaba que Él era el Mesías, que Él era el que Dios había señalado para quitar el pecado del mundo, como Juan lo presentó. Él lo sabía, y Él sabía que no tenía un escape. Él sabía que todo lo que hiciera, todo iba a salir a la luz, porque Jesucristo también lo enseñó y lo predicó. Vamos a ver Lucas 12. Lo podemos ver en este texto. Es otra parte de las palabras de Cristo. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Todo dice la Escritura. Y Judas lo sabía perfectamente. Todo oyó, pero no hizo caso a la voz del Maestro. También Judas vio los milagros que hizo Cristo. Él vio y palpó con sus manos cómo el pan fue multiplicado en aquella ocasión. 2 veces, de hecho, lo hizo, por lo menos las que nos narra la Biblia. Y él vio cómo el pan se multiplicó. Él vio cómo Cristo calmó la tempestad, solamente cuando Él increpó a los vientos, cuando los reprendió, y cómo la tormenta cesó y se hizo una grande bonanza. Tanto fue el impacto que hubo que los que estaban en la barca con Él le dijeron, tú eres el Hijo de Dios. ¿Entendieron? ¿Quién tenía poder sobre el mar, sobre los vientos? Él vio cómo Cristo sanaba a un ciego de nacimiento. Implicaba un milagro que nadie jamás había hecho. Ningún profeta del Antiguo Testamento jamás sanó a un ciego. Eran milagros que no habían sido vistos jamás. Él vio cómo Cristo resucitaba al hijo de la viuda y vio cómo se lo entregaba a su madre vivo, cómo la mujer sufría y cómo Él lo volvió a la vida. Ni aún la muerte tenía suficiente poder en contra de Él. Él vio cómo Lázaro, aún con 4 días de muerto, ya hedía su cuerpo, ya estaba en descomposición. Sin embargo, Cristo lo manda con autoridad y Lázaro sale de esa tumba, sale vivo. Él vio cómo Cristo caminó por el agua, cómo Pedro también, bajando de la barca, caminó unos pasos sobre el agua cuando puso sus ojos en Cristo, pero nada de eso le sirvió. Judas fue un testigo de muchas cosas, de muchísimos milagros,
que muchos quizás quisieran poder haber visto en su tiempo o poder haber tenido, pero no les sirvió de nada. Judas terminó siguiendo su propio camino. Marcos 6, 7. También Judas participó del ministerio de la palabra. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Verso 12 de Marcos 6. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. ¿Quiénes predicaban esto? Lea el verso 7. A los 12. Ahí estaba Judas Iscariote, él es parte de los 12. Les dio autoridad. Predicaban que los hombres se arrepintiesen y después, para demostrar que la palabra era de Dios, después de predicar, el verso 13, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Ahí estaba Judas, pudiendo ver cómo por el poder de Dios los demonios se sujetaban en el nombre de Cristo, pudiendo ver cómo en el nombre de Jesucristo las enfermedades eran curadas de manera milagrosa, haciendo milagros, haciendo cosas increíbles, predicando arrepentimiento, predicando el Evangelio de Cristo. Sin embargo, a pesar de toda esa gloria que tenía, Judas después llegó a hacer lo que hizo. Qué bienaventurado sería Judas, ¿verdad? Que aún Cristo mismo lo dijo. Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque muchos profetas y reyes, decía Cristo, quisieron ver lo que ustedes ahora ven y oyen y no pudieron. Nadie lo pudo ver. Y ustedes han oído palabras que jamás ningún hombre ha escuchado, que nadie jamás ha hablado a la humanidad, solamente equiparables quizás a los 10 mandamientos que dio Dios mismo con su boca en aquel monte Sinaí. Judas tenía todo esto a su alcance. ¿Cuántos beneficios, cuántos privilegios tuvo Judas estando cerca del Hijo de Dios? En Juan 6, 66 también nos muestra cómo Judas también pasó por ciertas pruebas. Dice en Juan 6, 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Después de un mensaje que fue muy duro, en el cual Cristo estaba llamando a las personas a que lo siguiesen o se volviesen mejor de en pos de Él, Jesús después se volteó a los 12. Ahí estaba Judas, recuérdalo. Siempre que leas en la Biblia, en los Evangelios, los 12, ahí estaba Judas. Y les dijo, ¿quieren ustedes irse también? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído, nosotros, ¿quiénes eran nosotros? Los 12, ¿verdad? Estaban ahí. Judas también, él hablaba en nombre de todos. Hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ellos habían tenido una fe para creer en Cristo como el Mesías. Ahí está escrito. ¿Sí? Hemos creído y conocemos. Y la palabra conocemos quiere decir en griego, ginosko, un verbo, conocer por experiencia. No es conocer porque alguien me contó, es conocer porque yo experimenté. Es como cuando tú sabes que algo está caliente, no porque te dicen que está caliente, sino porque lo tocas y te quemas la mano. Pues tú ahora sabes que está caliente. No se ve caliente, pero cuando lo tocaste te diste cuenta que estaba caliente. Eso es conocer por experiencia. Bueno, ellos tenían un conocimiento experimental de Cristo. Habían experimentado su presencia. Habían visto que Él era un hombre fuera de lo común, que Dios lo había señalado. Habían visto lo que hacía, las palabras que hablaba, la manera en cómo vivía y las cosas que enseñaba. Y todos dijeron, ¿a quién iremos? Pedro, hablando en nombre de ellos, ¿a quién iremos? Le dijeron a Cristo, no podemos irnos, Señor. Tú tienes palabras de vida eterna y sabemos que tú eres el Mesías. ¿A dónde nos vamos? ¿Dónde nos metemos? ¿A quién recurrimos fuera de ti para que nos guíe a la eternidad? Nadie tenía la autoridad para poderlos llevar. Jesús lo enseñó. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero además Judas, de todas estas cosas que ya son privilegios que pocos pueden soñar quizás,
poder estar cerca de un hombre como Cristo. Judas además era el único discípulo que tenía un cargo público, porque de los 12, él era el tesorero. Y como tú bien sabes, las cuestiones de dinero únicamente se le dan o se le confían a la gente que es más confiable, a la gente a la que se le tiene más confianza, porque implicaba pues, una responsabilidad grande, administrar el dinero que tenía Cristo y los discípulos para comprar alimento, para pagar hospedajes, para darle de comer a los pobres, porque también dice la Biblia que Cristo, del dinero que él tenía, también daba a los pobres a veces ayuda. Y todo eso implicaba una responsabilidad. Distribuía el dinero, lo administraba, eso implicaba que había una grande confianza para con su propia vida, porque manejaba la bolsa del dinero. Entonces no era cualquier cosa, ¿sí? Hoy en día se ve como que era algo malo que Judas manejara el dinero, no, al contrario, era una señal de que era un hombre confiable, además de que tenía pues algún talento, ¿verdad? Porque si le dejaban para que manejara el dinero, pues era porque algo sabía hacer con el dinero. Ahí estaba también Mateo, el cual era un publicano que manejaba mucho dinero, pero a él no se le dio el dinero, se le dio a Judas. Por alguna razón se le dio. Quizás Cristo lo conocía desde pequeño y sabía cómo era, no sé. La Biblia no nos dice más con respecto a todo ello. El caso es que le fue brindado mucho. Se le dio mucha confianza, tenía privilegios que los otros discípulos no tenían, pero también dice la Biblia que aún esa responsabilidad que tuvo Judas le fue también para un tropiezo. Porque después dice la Biblia que él también sustraía dinero de la bolsa. Poco tiempo después, no desde el comienzo por supuesto, él robaba dinero. Vamos a ver Juan 13:29. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Judas tenía la bolsa y pensaban que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Pero no era eso el caso. ¿Qué estamos viendo con este hombre? Muchos privilegios, muchísimos privilegios. Además sabía que Cristo iba a morir también. Jesús varias veces les dijo a los discípulos, por lo menos en 4 ocasiones, Cristo les dijo con su propia boca, en diferentes ocasiones, el Hijo del Hombre va a ser entregado y va a ser escarnecido y lo van a vituperar y lo van a crucificar y lo van a matar. No les dijo específicamente crucificar, solamente les dijo que lo iban a matar, pero que Él tenía que morir para poder dar vida al mundo. Él lo sabía. ¿Para qué se los decía Cristo? Para infundirles fe, para que cuando llegase el momento no se sintiesen turbados, no estuvieran de alguna forma confundidos por qué pasaba eso. Cristo les advirtió que Él iba a morir. Sin embargo, obviamente eso provocaba un temor, porque después también Cristo les dijo en una ocasión, pero uno de ustedes me va a entregar. Se los advirtió de antemano, con tiempo. Les dijo, uno de ustedes iba a entregar a Cristo. Vamos a ver Juan 6, verso 70. Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Ahora, Juan capítulo 6, de hecho el libro de Juan ocupa la última semana de la vida de Cristo. Esto fue ya al final de su ministerio. Y Jesús les advierte, uno de ustedes me va a entregar. ¿Qué le estaba diciendo Cristo a Judas? Porque él sabía, tenía esa intención. Yo sé que uno me va a entregar. No me es desconocido. Es más, él se los profetizó. Uno de ustedes me va a entregar y se lo dijo a los 12. No le dijo al grupo más grande. Jesús tenía un grupo de 12 y también había un grupo de 70 después. Los 12 estaban siempre junto a él y los 70 estaban haciendo otras labores que tenían que ver con la predicación, con el evangelismo, etcétera, etcétera, etcétera. Otras cosas. ¿Qué sentiría, imagínese Judas, cuando oía esto y él ya estaba planeando cómo entregarlo? ¿Qué pensaría? Ya me descubrieron.
Ya sabe que yo soy. ¿Cómo se habrá enterado? Y quizás él mismo se respondía, pues es que es el Hijo de Dios. Dios ya le mostró lo que iba a pasar. Es que está escrito en la Biblia, porque ahí está escrito en la Biblia en Zacarías, que un hombre lo iba a entregar y que lo iba a vender. Como si tú planearas robar algo, o murmuraras de una persona y dijeras algo, y después alguien lo descubre y te lo dice antes de que tú lo digas, antes de que tú lo expreses hacia afuera, cuando solamente estabas planeando hacer algo. ¿Qué podía haber hecho Judas? Pues quizás al saber que Dios sabía el pensamiento de él, ¿verdad? Podía haber tenido temor, arrepentirse, restituir, pero él siguió en su pecado, porque no tuvo temor de la palabra de Dios. No tuvo temor de saber que Dios ya sabía lo que él planeaba hacer. Dios ya sabía lo que él estaba pensando hacer antes de que lo hiciera. Y le dijo, uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se sentían de alguna forma pues espantados. ¿Cómo es posible que uno de nosotros, que estamos cerca de ti, te vaya a entregar? ¿Qué pensaría Judas? No lo sabemos. El caso es que Dios le mostró. ¿Para qué se lo decía? Para que se pudiera arrepentir. ¿Para qué nos habla Dios a nosotros y nos muestra quizás lo que está mal en nuestra vida? Para que arreglemos las cosas antes de que venga una consecuencia. Mateo 26, 14. Pero después de oír eso, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? ¿Y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Verso 16, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Hizo un pacto, lo entregó, 30 piezas de plata, era el precio de un esclavo, creo que eran 20 piezas el precio de un esclavo, porque esto le ofrecieron 30, esclavo y medio. No mucho. Como dice ahí, buscaba oportunidad para entregarle, habiéndosele advertido con anticipación lo que iba a pasar. Había hecho un arreglo, había hecho ya un trato, y todavía momentos antes de que Jesús fuera traicionado, volvió a haber una oportunidad para que Judas se volviese de su mal camino. Vamos a ver el verso 24 de Mateo 26. Estando un poquito antes en la última cena que tuvo Cristo con sus discípulos de la Pascua, a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Dice, ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. ¿Se imagina? Todavía Judas no lo entregaba. Había hecho un trato ya. Le habían pagado. Pero él todavía no lo entregaba. Sin embargo, él prefirió no hacer caso a lo que le estaba hablando Dios ahí. ¿Qué era eso? Una oportunidad para arrepentirse. Una oportunidad para volverse a Dios. Pero él endureció su corazón. Lucas 22, 47. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? ¿Sí? Nada le importó. Acabó haciendo lo que él designó haber hecho. Después de ver todo el trasfondo, muy breve en la Biblia, viendo varios pasajes, de cómo Judas entregó a Cristo y lo que él vivió, lo que experimentó, es lógico que te puedas preguntar, ¿cómo pudo hacerlo después de tantas advertencias? ¿Cómo es posible que un hombre, después de tener tantos privilegios de parte de Dios en su vida, haya decidido tomar ese camino? ¿Cómo fue posible?
¿Qué puede llevar a un hombre a cambiar 1 kilo de oro por 1 kilo de estiércol? ¿Qué insensatez puede llevar a una persona a cambiar lo justo y lo recto por la maldad, por el pecado, por un poco de dinero? ¿Qué tenía en la mente este hombre que fue necio y terco y que a pesar de las advertencias de Cristo no quiso volverse de su mal camino y arrepentirse? ¿Sabes? No hay respuesta. Pero también yo lo aplico a tu propia vida. También a ti Dios te ha dicho lo que va a pasarte en tu vida si tú continúas en tus pecados. También Dios de muchas maneras te ha mostrado que si tú decides seguir viviendo tu vida en lugar de arrepentirte y volverte en los caminos de Él, vas a perecer igualmente que Judas. Vas a ir al mismo lugar, pues. Dios te lo ha advertido. Y es más, hasta algunos de los presentes, Dios les ha advertido, te va a pasar esto en tu vida si tú continúas haciendo estas cosas. Y han visto las consecuencias en su propia experiencia. Pero aún así siguen todavía para no volverse para con Dios. Podemos catalogar a Judas, ¿verdad?, como un hombre terco y necio. Pero quizás tenemos que voltear hacia nosotros mismos. Todo lo que Dios te ha hablado. Tú has visto cómo Dios ha cambiado la vida de personas. Tú has visto con tus ojos cómo Cristo ha regenerado a otros. Cómo el corazón del ser humano es transformado cuando el hombre quiere venir a Dios en los términos de Dios y obedecerlo. Tú has visto que Dios sigue tocando y sigue salvando y sigue perdonando. Has quizás hasta presenciado la presencia de Dios palpable en alguna reunión, después de alguna alabanza, o Dios ha tocado tu corazón a través de alguna predicación. Sin embargo, te has endurecido a pesar de todo ello. Dios te ha llamado a que te vuelvas, a que tomes una decisión, así como a Judas, ¿verdad? Yo sé que uno de ustedes me va a entregar. Pero al igual que Judas, también tú has dicho, pues sí, pero no, ahorita no. Y te vas a vivir tu vida y te vas a hacer las cosas que tú quieres hacer. Tienes el testimonio de la Escritura, el testimonio de tu conciencia que atestigua contra ti, contra tus actos. Sabes que estás mal en tu vida, pero al igual que Judas, tampoco has hecho caso a las advertencias de Dios. Sabes, quizás has tenido más privilegios que Judas, porque cuando Judas vivía todavía Cristo no moría. Para el día de hoy Cristo ya ha muerto. Judas lo vendió por 30 piezas de plata, pero muchos de ustedes lo han vendido por menos de 30 piezas. Muchos de ustedes lo han vendido por su amargura, por su hipocresía, por su envidia, por su lujuria, por tu amor a la televisión, que te inyecta solamente pensamientos de amargura, de odio, de rencor, de amor a este mundo, por tus chismes, por tu soberbia, por tu codicia, por tus robos. Judas por lo menos embolsó el precio de un esclavo en su bolsa. Tú te has quedado sin nada y también has vendido a Cristo. Lo has cambiado porque Él te ha ofrecido la oportunidad de que camines con Él. Y tú le has dicho, ahorita no, después, la semana que viene, y no has sido radical en tus decisiones. Te has quedado atorado a la mitad del camino. ¿Tú crees que Judas no pensaría, ay, ya me descubrió, voy a pedirle que me ayude, voy a pedirle, decirle que me perdone, que no es mi intención, que es un pensamiento que pasó nada más? Pues sí, una tentación. Pero Judas dejó que la tentación se convirtiese en un pecado cuando la llevó a los hechos. Muchos de ustedes también, al igual que Judas, han dejado que las tentaciones se plasmen en pecados reales en su propia vida. Has cambiado a Cristo por menos de 30 piezas de plata. ¿Por qué sigues viviendo en este mundo? ¿Por qué sigues rompiendo las leyes de Dios? ¿Por qué no quieres entregarle tu vida a Cristo? ¿Por qué siempre escatimas las cosas para Dios y las que son para ti nunca las escatimas? Porque tampoco quieres seguir a Cristo. Aunque has oído la palabra, aunque has escuchado lo que Dios te pide, aunque Dios te ha tendido la mano para que la tomes, para que te vuelvas de tus malos caminos, para que abandones tus pecados, no lo has querido hacer. Siempre tienes un pretexto, siempre tienes una excusa, siempre tienes algo que decir para no darle un sí a Dios definitivo. Siempre hay algo justificable para ti, injustificable para Dios y para tu conciencia, porque tú sabes que estás mal.
Condenamos mucho a Judas y no nos damos cuenta que al condenarlo a él, quizás tú mismo te estás condenando. ¿Cómo es posible que haya entregado a Cristo? ¿Cómo es posible que lo haya vendido? ¡Qué hombre tan miserable! Y quizás tú lo has vendido por menos que Judas. Y lo haces constantemente además, porque no has hecho caso al llamado de Dios. Aunque Dios te ha mostrado lo que Él ha hecho por ti, aunque Dios te ha mostrado cuántas cosas Él te ha dado en tu vida, quizás hasta de la muerte te ha librado alguna vez Cristo, y tú no has correspondido como Él lo ha hecho. Él te ha pagado bien por mal y tú le sigues dando mal por bien. Él sigue dándote bien por mal. Sigues oyendo su palabra. Sigues escuchando lo que Dios quiere para ti. Pero tú no quieres tomar decisiones. No quieres tomar decisiones. Es la verdad. Quieres sentir algo, pero no quieres tomar una decisión de dejar todos tus pecados. Hemos hablado aquí qué es el arrepentimiento. Y de seguro cuando estuvimos hablando qué es el arrepentimiento, tú empezaste a hacer cálculos en tu cabeza. Tengo que hacer esto, dejar aquello, empezar a hacer lo otro. Empezaste a hacer cálculos en tu cabeza. Y cuando viste todo lo que tenías que hacer para hacer lo que Dios te pedía que hicieras, que además tú sabes que es lo correcto, de seguro pensaste, no es mucho. O bueno, sí quiero, pero después. Y tan grande es la soberbia, que aunque no tienes un papel que diga que vas a vivir mañana, te arriesgas a seguir viviendo en este mundo, con la posibilidad de que te puedas morir en cualquier día, y tú sabes que no te irías con Dios, porque tú sabes que has rechazado sus ofertas, porque tú sabes que has evadido la responsabilidad de arrepentirte y creer en Él como Él te lo pide. Y tú sabes que si te murieras te irías al infierno. Tú lo sabes, porque Dios no miente, y porque lo sabes y lo has leído, y además tu conciencia testifica en contra de ti mismo. Pero has preferido seguir en tu amargura, en tu envidia, en tu lujuria. Has preferido seguir buscando lo que este mundo te puede dar. La televisión, los chismes, la soberbia, el sexo, la fornicación, el adulterio, lo que tú gustes y mandes. Prefieres seguir ahí. O simplemente la indiferencia, que es a veces quizás peor que el adulterio, la indiferencia. Pues yo no soy malo, yo no hago cosas malas, yo no soy perverso, yo no soy depravado, yo no soy ladrón, yo no soy prostituta, yo no soy violador, yo no soy robabancos. Pues es lo mismo. No haces mal, pero tampoco haces bien. ¿Tu vida no le sirve a Dios? ¿Qué mérito hay en no hacer nada? ¿Qué mérito tiene esta maceta de estar aquí? Por lo menos adorna. Pero qué triste es que un ser humano que tiene la posibilidad y la capacidad de amar a otros prefiera mejor quedarse sin hacer nada por su egoísmo propio y personal. Qué triste es que un ser humano que tiene la capacidad, porque fue creado a imagen y semejanza de Dios, de poder dar su vida por otros, de poder bendecir a los que están cerca primero, a su familia, prefiere decir yo no soy malo, pero tampoco eres bueno. La planta por lo menos da oxígeno, procesa el dióxido de carbono que es veneno y lo convierte en oxígeno. Es lo que nos da por lo menos, a cambio del agua que le podemos dar. ¿Qué le das tú a Dios a cambio de la vida? ¿Qué le das tú a Dios a cambio del alimento que todos los días tienes en un plato cerca de tu mesa? ¿Qué le has dado tú a Dios a cambio de los hermosos hijos que quizás te permitió tener? De la esposa que tienes, del marido que Dios te dio, del trabajo que posees, del dinero que tienes, de la salud que quizás todavía gozas. ¿Qué le has dado tú a Dios? ¿Qué hay que le digas tú a Dios? Esto yo te lo di a ti, Señor. Esto te agrada a ti porque yo te lo di. Quizás te encuentres estéril, seco, sin ningún fruto para Dios. Pura apariencia, puros labios. Te amo, Señor. Te canto, te alabo, te adoro. Pero vimos que Dios iba a juzgar a los hombres según sus obras, no según sus palabras. Según sus obras y no según sus pensamientos. Según lo que hagas. Judas vendió a Cristo. ¿Estuvo mal? Claro, estuvo mal. Pero tú puedes ver algo. Dios le dio la oportunidad de arrepentirse antes de que él lo hiciera. ¿Para qué le decía esas palabras? Uno de ustedes me va a entregar. ¿Para que se volviera? Pero Judas no quiso. ¿Y por qué no quiso Judas?
muy sencillo, porque él quería seguir practicando su propio pecado. La Biblia dice en Juan 12, vamos a leer Juan 12:4. En una ocasión que una mujer rompió un frasco de un perfume muy caro que las mujeres guardaban para el día de su boda. Era un ahorro de toda la vida. Y esta mujer rompió el perfume en los pies de Cristo y empezó a lavar sus pies con sus cabellos, a llorar. Una muestra de arrepentimiento. Y fíjate lo que hacía esta mujer. Estaba dándole a Cristo lo más preciado que tenía. Era lo que era para su boda. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios? Era el sueldo de un año de trabajo de un obrero. Se pagaba un denario al día, 300 días. ¿Por qué no fue vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Como diciendo, qué desperdicio, cómo tanto dinero en este perfume en los pies, nada más de Cristo. Verso 6, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. ¿Era ladrón? Aquí está la hipocresía. No se preocupaba, solo se amaba a sí mismo. Judas tenía religión, claro, tenía su religión, era judío también, y se endureció hasta que las predicaciones ya se le resbalaban. ¿Sabes? Cuando Dios te llama y te habla y te convence de pecado y te hace entender que estás mal, y no es que yo te convence, es Dios. Yo no conozco tu vida, pero Dios sí la conoce. Y Dios te habla a través de la palabra y la escritura para mostrarte lo que tú tienes en tu corazón. Y Dios te dice, yo te conozco, así como le dijo a Judas, ¿que acaso no sé que eres un hombre mundano? Y tú dices, ay, yo soy mundano. ¿Que acaso no sé que eres un hombre adúltero? Y dices, yo soy adúltero. ¿Que acaso no sé que eres una mujer amargada? Y tú dices, yo soy amargada. Y te sientes redarguida. Y Dios te dice, pero vuélvete. Deja tus pecados, yo ya sé quién eres. Yo sé que estás mal. Dios te lo hace ver, te lo hace entender. Cuando Él te llama y tú te endureces ante el llamado de Dios para abandonar tus pecados, tu conciencia va formando como si fuera un callo. Así como cuando una persona agarra una escoba y se pone a barrer, y si nunca ha barrido, se le va a empezar a hacer un callo en esta parte de la mano, por la fricción de la escoba con la piel de la mano. Y le va a doler la primera vez porque le va a quedar ardiendo, va a sentir el escozor, va a sentir la piel quemada, a lo mejor hasta se le hace una ámpula y es muy dolorosa, con que la toque le duele, está sensible. Pero si esa persona sigue barriendo, el ámpula después se revienta y ya duele menos. Y si la persona sigue barriendo, después se forma una callosidad. La piel crece más gruesa, capa sobre capa, y después la persona puede barrer y ya no le molesta. Se siente normal. Algo así pasa en el corazón, en la conciencia de las personas. Cuando Dios te habla una vez claramente, tu conciencia queda muy sensible. Piensas, Dios sabe lo que soy. Dios sabe que estoy mal. Dios ya me conoce. Y te quedas impactado de que Dios sepa todo. Claro, es Dios. Dices, sí, es cierto, estoy mal. Me tengo que arrepentir. Tengo que dejar mis pecados. Porque yo sé que el infierno, Dios habló de él. Cristo lo explicó. Yo sé que está mal como estoy viviendo. Porque no amo a mi esposa, no amo a mis hijos, no amo a mis padres, no amo a mis hermanos, no amo a mi prójimo, nomás me amo yo solo. Estoy mal. Y estás sensible, estás sensible. Quizás llegue el siguiente día y estás sensible a lo que Dios te habló y te sientes preocupado y te sientes de alguna manera muy sensible a las cosas que pasan y empiezas quizás a hacer reformas en tu vida. Pero después tú dejas que eso se acabe. En lugar de seguir profundizando, de buscar a Dios, de ver, Señor, ¿y qué puedo hacer para cambiar esto en mi vida? Te vas mejor, indiferente. Total, pues ya es que eso fue ahí. Eso fue en la red, eso fue el domingo. Te vas a tu casa,
Decides desechar lo que Dios te habló, lo que estaba sensible en tu corazón se pierde, porque tú porque no lo valoraste, porque no le diste seguimiento en tu vida. Esa es tu responsabilidad. Dios no te va a forzar a que estés pensando en Él. Tú escoges en qué pensar. Tú escoges si acabando de llegar, de salir de este lugar de que Dios te hable, tú escoges si llegas a tu casa a prender la inmundicia en la televisión y a ponerte a ver ahí asesinatos y violaciones y todo tipo de amarguras. Es tu decisión. ¿Qué va a pasar? Pues llega otra información a tu cabeza y lo que habías oído aquí se te borra. Se te va, se te fue. Ya lo perdiste. ¿Quién escogió hacer eso? Pues tú. O te vas de aquí a jugar cartas o dominó, o te vas a... yo no sé, a lo que tú quieras. Y te cambias de canal, tú solo. Pues lo pierdes. Tu conciencia se hace ya un poquito insensible. Llega la siguiente semana quizás. Dios te vuelve a hablar. Y otra vez lo que ya se había despertado dices, se me olvidó, Señor. Sí, es cierto, tú ya me habías dicho que era esto y aquello y lo otro. Y otra vez tu conciencia vuelve a recobrar una sensibilidad parecida, pero ya no igual, porque dejaste pasar el tiempo. Y vuelve a pasar otra vez la semana, no eres serio con lo que Dios te da, no lo valoras, se empieza a formar otra callosidad en tu conciencia. Y cuando pasa mucho tiempo y tú estás oyendo predicaciones, ya después haces como un caparazón de tortugas de cuenta. Y ya aunque la predicación sea para ti, ya como que se te resbala, como que ya aprendes a esquivarlas. Haces tus justificaciones. Bueno, es que no soy tan malo, es que ya dejé 3 pecados, es que ya dejé 4 pecados, pero no has dejado todos. O ya dejé todos mis pecados, pero tampoco te has entregado a Dios. Y estás buscando cómo no sentirte mal. No, voy a ir a la reunión porque si no entonces Dios me va a castigar si no voy. No me va a bendecir en la semana, o Dios no me va a cuidar de que no me asalten. Tu conciencia ya empieza a dejar de funcionar bien. Ya no te preocupas. El infierno, pero Dios es bien bueno. No, el infierno no es para mí. No, eso es para las prostitutas, es para los ladrones. Ellos sí, que los maten, los metan a la cárcel. Tu conciencia se va encalleciendo, se va endureciendo, hasta que después ya no sientes nada. Ya vienes a la reunión, escuchas la predicación, te vas a vivir tu vida de pecado igual, o de indiferencia, de egoísmo, de autocomplacencia, aunque no le hagas daño a nadie, pero tampoco le haces bien a nadie, ¿verdad? Y te vas a vivir tu vida, un religioso, engañado y ciego ya, porque su propia religión le formó un callo en su propia conciencia y su corazón. Y se pasa el tiempo. Eso fue lo que le pasó a Judas. Él robaba de la bolsa. ¿Tú crees que Jesús no sabía que él robaba de la bolsa? Sí sabía. Pero Jesús lo dejó para que él se arrepintiera. Vuélvete, vuélvete, vuélvete. Dios te sigue dejando vivir. A lo mejor hasta te sigue dando beneficios. No porque Dios esté agradado de tu vida, sino para ver si así te vuelve ese corazón. Cuando eso no pasa, a veces vienen las consecuencias del pecado. A veces llegan más consecuencias. Porque si tu corazón se sigue endureciendo, después ya no hay quien te pueda volver atrás de tu propio camino. Y vas a la perdición y nadie va a tener la capacidad de jalarte la rienda para que no te pierdas. Nadie. Porque tú ya te convenciste en tu corazón que tú estás bien, que no hay ningún problema. Aunque ya Dios te habló muchas veces, pero se te olvida. El pecado hace insensible la razón del ser humano. El que vive en pecado no usa su razón al 100%, porque la usa de manera torcida. Únicamente piensa en su propio favor. Le busca beneficios a lo que hace, pero nunca quiere ver las consecuencias. Solo quiere ver los beneficios, entre comillas, que le va a traer. Dios le habló, el Espíritu Santo le habló a Judas. Le dijo, uno de ustedes me quiere entregar. Judas sabía que era él, pero Judas se cegó en su pensamiento, porque había cometido ya muchos pecados, porque no se había arrepentido. ¿No estarás tú mismo imitando a Judas?
¿No serás tú un imitador de Judas en lugar de Cristo? Quizás piensas que ya te arrepentiste, pero sigues viviendo en tus pecados de manera habitual. Sabes, a los ojos de Dios, la vida de una persona así es peor que la de Judas. Es peor. Mucho peor. Y su final va a ser más triste todavía. Porque si Dios deja de hablarle a tu corazón y a tu conciencia, pierdes la brújula de qué es bueno y qué es malo. Ya no sabes. Ya entonces bueno es lo que te traiga placer y malo es lo que no te traiga placer. Y así empiezas a vivir. Empiezas a catalogar todo en si me ayuda y si me gusta, y en si no me ayuda y si no me gusta. Lo bueno es lo que te ayuda y lo que te gusta, y lo malo es lo que no te ayuda y lo que no te gusta. Es totalmente incorrecto. ¿Sí? ¿Por qué Judas experimentó esto? Porque él nunca se arrepintió. Nunca se arrepintió de sus pecados. Muchas personas solamente se deprimen cuando escuchan la palabra, se deprimen porque saben que están mal, pero hacen un show, quizás lloran, pero salen igual, salen a vivir igual, de nada sirve que llores. Tus lágrimas son como de cocodrilo, porque Dios sabe que tu intención no es honrarlo a Él, tu intención es nada más sentirte mal un ratito y luego volver a seguir haciendo lo que tú hacías. No sirve de nada. Es como quererle ver a Dios la cara de tonto. Ay, Señor, ya me estoy arrepintiendo. Mira cuánto me duele. No te duele. Si te doliera, dejarías de hacerlo. No te duele. Te duele saber las consecuencias que van a venir. Es lo que te preocupa. ¿Cómo le haré para escaparme de las consecuencias? ¿Cómo le haré para no irme al infierno? Dios ve que tu corazón, tu intención es torcida, porque no quieres comprometerte con Él. O el religioso hipócrita también, solo se cambia de lugar. Dejan los muñecos, dejan los ídolos, ¿verdad? Si eran católicos quizás, pero no dejan el mundo, no dejan su rencor, no dejan la hipocresía, no dejan toda la maldad. Pues nada sirve. Cambiaste los muñecos de plata y de yeso y de barro por unos que pusiste en tu corazón. Es lo mismo. El católico por lo menos cree que eso es Dios, pero tú sabes que eso no es Dios y has dejado otros pecados en tu corazón que rivalizan con Dios para que tú les obedezcas. O el del sepulcro blanqueado, tipos de arrepentimientos falsos. Ya no fumo, no me drogo, todo muy bien por fuera, pero por dentro, como leíamos hace algunas semanas, llenos de inmundicia. Por fuera todo se muestra bien, como un sepulcro blanqueado. A los sepulcros se les ponía cal para que no hediera y para que se descompusiera más rápido el cuerpo. Pues por fuera se veía muy bien, está bonito, blanco. Pero cuando abrían el sepulcro, todo estaba por dentro podrido, estaba totalmente desechado. O el arrepentimiento del esclavo que camina 3 días y al cuarto otra vez vuelve a sus pecados. Como dice el proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, dice. Sabiendo que eso te destruye, vuelves a lo mismo. Pero no es porque seas una víctima, sino porque no quieres hacer un compromiso de fondo con Dios. Solo quieres una aspirina que te calme el dolor durante unos días, que no te haga sentir mal, que no te haga recordar el compromiso que Dios te pide que hagas. ¿Y no quieres recordarlo? Por eso muchos llegan a su casa, como te comentaba, pues a prender el televisor, a irse al fútbol o a otra cosa, no a meditar, aunque hoy es día de reposo y es el día de Dios, ¿verdad? Y pocos lo honran y también por eso poca gente se convierte, porque no honran el día de Dios. Tienes tiempo para meditar, para pensar, para profundizar en lo que Dios está hablando. Y en lugar de que la convicción que Dios puso en tu corazón se hiciera más profunda, se hiciera más honda y produjera en tu vida cambios reales, se te disipa rápido, se va. Como una neblina, se esfuma, se va. Ya quedó atrás, ya eso fue el domingo, pero ya hoy es la vida real, hoy ya es lunes, ya es martes. Lo dejas, lo pierdes, es tu responsabilidad. Dios no te va a obligar a que pienses en Él, a menos que tú lo quieras hacer. O el arrepentimiento del fariseo. Tiene toda la doctrina, porque ya la aprendió, ya lleva quizás aquí 2 años escuchando la palabra, ya sabe todo, pero no hay vida en su ser. Está muerto, no hay nada. Dice, pero no hace, únicamente tiene una apariencia que guardar. Si no te arrepientes, querido amigo, Dios no puede comprometerse contigo a hacer nada ni ayudarte. No puede,
Porque Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado, está cerca. Y la idea ahí en el griego es, está a la mano, para que nada más tires la mano y entres a Él. Como una puerta que no espera que la abras y que te metas. Pero las condiciones eran, arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y entonces sí se cumple la condición. Si no se cumple la condición, la promesa no se puede dar. Algunos dirán, pero es que Judas sí se arrepintió. Vamos a ver Mateo 27:3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Estaba arrepentido Judas. ¿Se arrepintió de lo que hizo? Tristemente, no. La palabra arrepentido que utiliza la Escritura es la palabra griega metamelomai, que quiere decir literalmente remordimiento o dolor, nada más. La palabra arrepentimiento, metanoeo, significa lo que estudiamos aquí en 2 estudios, un cambio de mentalidad, es decir, acciones que van de la mano con lo que se siente adentro. Es decir, sentir y hacer, ¿sí? Se siente un dolor, pero el dolor te lleva a hacer. El remordimiento es como el del borracho, que se emborrachó y le perdió todo el dinero, y tiene un remordimiento cuando se pone sobrio, le remuerde la conciencia haber dejado a sus hijos sin comer, haber sido un irresponsable, se siente muy mal. Pero los 3 días otra vez está borracho. En cuanto llega la quincena otra vez está borracho. Es remordimiento. Estoy arrepentido de lo que hice. No, no estás arrepentido. Nada más te duele, te da algo de vergüenza lo que hiciste, por lo que estás viendo que sufren otros. Pero lo vas a seguir haciendo. Vamos a ver una pequeña tablita donde se muestran las diferencias. Judas tuvo un remordimiento, metamelomai, está la palabra en griego. Pedro, que también cometió un pecado muy grave, él se arrepintió verdaderamente para con Dios. Vemos que Judas solo tuvo un remordimiento por las consecuencias. ¿Por qué se sintió así Judas? Cuando supo que iban a matar a Cristo, entonces devolvió las monedas. No cuando vio que lo estaban abofeteando y no las fue a devolver. Cuando oyó que le habían dado sentencia de muerte, entonces las devolvió. No, es que yo no quería hacerle tanto daño. Yo no más quería ganarme un dinerito, ¿verdad? Sí, pero el pecado destruye. Es lo que él no sabía. Remordimiento por las consecuencias. ¡Ay, me voy a ir al infierno! ¡Ay, mi familia se me destruyó! ¡Ay, me enfermé por andar haciendo estas cosas! Remordimiento. El arrepentimiento verdadero. Hay un pesar, dolor, una compunción, que la imagen en griego es como alguien que es atravesado por una espada aguda. Una compunción por las acciones y el daño causado por ellas. Cuando una persona tiene un remordimiento nada más, le duelen las consecuencias que va a tener lo que hizo. Cuando una persona se arrepiente, le duele lo que hizo, no las consecuencias de lo que hizo. ¿Sí? Es como si una persona mata a otra y le duele mucho que lo mató. Pero cuando se arrepiente, le va a doler haber comprado esa pistola o ese cuchillo. ¿Para qué compré esto? Estoy mal. Antes de que lo matara estaba mal todo. Es diferente. Cuando una persona tiene un remordimiento, solo tiene sentimientos, llora, gime, pero no hay obras dignas de arrepentimiento. Es decir, no se abandona la práctica del pecado. La persona únicamente se siente mal. Pasa al altar, ¿verdad?, a derramar sus lágrimas, pero no abandona sus pecados. Cuando una persona se arrepiente, metanoeo, abandona la práctica de las cosas, las acciones, de manera racional y voluntaria, porque sabe que eso fue la causa de los pecados que cometió. O sea, se mete a la raíz del asunto. No se conforma con llorar un rato. Lo que puede reparar, lo repara. Lo que puede rehacer, lo rehace. Lo que puede desmentir, lo desmiente. Si robó, va a pagar lo que robó.
Si ofendió, va a restituir con el que ofendió. Porque de veras le duele haberlo hecho. Y como su deseo es no volverlo a hacer jamás, por eso va a arreglar todo de la mejor manera que esté a su alcance, para que todo quede lo mejor posible. Por ello, la persona que solamente tiene un remordimiento, solamente hace una penitencia que causa lástima. Es decir, se da lástima él solito. ¡Ay, pobre de mí! ¿Cómo me ha ido en la vida? ¿Cómo me ha tratado? Un hombre un día estaba llorando en una reunión. Le preguntaron, ¿por qué está llorando? Es que ya entendí por qué perdí todo mi dinero, dice. Yo cuando era joven gané mucho dinero. Tuve un trabajo donde gané muchísimo dinero. Tenía que hacer lo que yo quisiera. Y ahora entiendo por qué lo perdí. Escuché una predicación de arrepentimiento. Y vi las consecuencias de su pecado. Por eso estaba llorando. Y estaba llorando de manera desconsolada. Alguno pensaría, se está arrepintiendo. No, para nada. Estaba llorando porque perdió su dinero. Y porque entendía por qué lo perdió y que él tuvo la culpa. Él pensaba que le habían hecho daño, le habían hecho un mal. No, esto es tu propia culpa. La persona que se arrepiente experimenta un cambio total de la manera en cómo vive. Un cambio de 180 grados en su vida. Es muy diferente. ¿Y cómo sabemos que Judas nada más tuvo un remordimiento? Porque luego se fue a suicidar. El remordimiento te deja sin salida. Ya no hay salida. Todo está perdido. Sí había salida, pero él no la quiso agarrar. No la quiso agarrar. La salida es cambiar tu vida, dejar tus pecados, restituir, ¿sí? Hacer un compromiso con Dios, caminar con Él. Pero cuando ves el costo que implica, dices, no, está muy difícil. No, yo no voy a poder. No, eso no es para mí. Y te echas para atrás, ¿sí? Entonces te ves sin salida. No, es que no se puede vivir como Dios dice. Entonces Dios es mentiroso, ¿verdad? Es que nadie puede arrepentirse. Entonces la Biblia está mal y tú estás bien. Entonces Dios es injusto porque te pide que hagas una cosa que tú dices que no se puede hacer. El remordimiento solo te lleva a una puerta sin salida. Solo te lleva a considerar las cosas desde un punto de vista egoísta. Es que voy a perder esto, es que voy a perder aquello. Mira, vas a perder tu alma. Y tu alma no tiene precio, es eterna. Y si pierdes tu alma, Jesús dijo, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿De qué te servirá haber tenido aquí una vida, además miserable? Porque en pecado nadie puede ser feliz. El pecado destruye tu capacidad de poder ser feliz en esta vida. La felicidad depende de circunstancias, depende de momentos, depende de cosas muy efímeras y vanas, superfluas. Tienes felicidad nomás cuando traes dinero, cuando estás sano, cuando te va bien. De ahí en fuera tu vida es un mar de confusiones, de infelicidad, como un mar en tempestad, como dice la Escritura, que está arrojando cieno y lodo constantemente. Ni eres feliz, ni puedes dejar ser feliz a los que viven cerca de ti. Echas a perder tu vida y echas a perder la vida a los demás también. Qué triste, ¿verdad? Todo porque no hay arrepentimiento. Todo porque solamente hay remordimiento. ¿Te has arrepentido tú? ¿O solo has tenido un remordimiento en tu vida? ¿Cómo te puedes dar cuenta? Muy sencillo. El remordimiento no hace que tu vida cambie. Solo hace que tu vida se parche. Que se le pongan parches por aquí, por allá, que se quiten ciertas cosas malas, pero que nunca haya una entrega definitiva a Dios. Solo estás parchándole. Aquí, tapar un hoyo de una manguera, se zafa de otro, lo vuelves a tapar, luego sale de otro lado. No, el jupa es una manguera nueva. Esa manguera ya no sirve, está agujerada, está vieja. No le sirve a Dios. Jesús lo enseñó. El vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, era una parábola. Porque si el vino nuevo se echa en odres viejos, dice, los odres viejos se rompen. Porque la piel que está vieja se hace corriosa, se hace dura, ya no es flexible. Y cuando cae el vino que es fresco, se rompe. Y si se pierde el odre y se pierde el vino. No, el vino nuevo, en odres nuevos se ha de echar. ¿Y de qué hablaba Jesús? Del corazón. Dios no puede usar tu vida así como está. Como Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo.
Así no le sirves a Dios. Dios no quiere tu vida parchada. Dios quiere tu vida renovada. Dios no quiere tu vida solamente moralizada. Eso no sirve. Moralizarte, vete a un club, al Club de Leones o a algún lado ahí donde te van a moralizar, o vete a Amistad Cristiana o al Centro de Fe, yo no sé, donde la vida nomás se moraliza de la gente, pero no cambia por dentro, porque la gente sigue viviendo en sus pecados, nomás guardando una apariencia por fuera. Si quieres caminar con Dios, tienes que arrepentirte y entregarle tu vida a Dios. No hay otro camino. Y si tú buscas otro camino, lo vas a encontrar, pero ese camino no te va a llevar a Dios. Yo soy el camino, dijo Cristo, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es a través de mí. A través de mí. A través de mis palabras, de mi ejemplo y de lo que yo te he enseñado. Querido amigo, Judas fue un hombre muy vil, pero hoy puede ser más vil quien decida no seguir a Cristo a pesar de todas las evidencias que Dios te ha puesto delante por no querer hacer un compromiso con Él. Es fácil venir a una reunión de domingo, es difícil comprometerse con Dios. Es fácil estar aquí hoy 2 horas y decir te amo Dios, pero es más difícil vivir en la semana diciendo amando a Dios cada día con tus hechos y con tus obras. Muchos quieren religión y Dios no trajo religión. Dios quería relación contigo, no de domingo, de toda tu vida cada día. Los hombres dicen queremos mejorar nuestra vida y Jesús dice no, tienes que cambiar tu vida, no mejorarla. No la mejores, cámbiala, transfórmala. Y si no cambia de adentro para afuera, nunca va a ser transformada, solo va a ser moralizada. Moralizarse no sirve, no sirve, porque Dios ve el corazón del ser humano. Te invito a cerrar tus ojos un momento. Al igual que Judas, tenemos promesas. Al igual que Judas, hemos experimentado y hemos visto cómo Dios es poderoso y cómo Dios es real. Pero al igual que Judas, si no hacemos lo que Cristo nos pide, Judas lo hizo durante algún tiempo, pero Dios no llamó a Judas para 3 años, lo llamó para toda la vida. No es caminar con Cristo un rato y después ya no camino con Dios. No es hacer la voluntad de Dios 2 días a la semana y luego 5 hago lo que yo quiero. Dios te llama a un compromiso profundo con Él, a que entregues tu vida a Cristo. Las promesas no sirven si las condiciones no se cumplen. Y la primera condición para heredar cualquier promesa de la Biblia es arrepentirse. Es la puerta de entrada a las promesas de Dios. ¿Quién es tu maestro? ¿Cristo o Judas Iscariote? ¿El ejemplo de quién estás siguiendo? ¿El ejemplo de Cristo que amó a los demás, que entregó su vida, que daba ejemplo de lo que predicaba y enseñaba? ¿O sigues el ejemplo de Judas, que durante un tiempo sí quiso caminar, porque durante un tiempo vemos que sí lo hizo, pero después se apartó, después dejó las cosas a las que se había comprometido a servir y a valorar? Ojalá que oyeras la voz de Dios. Ojalá que entendieras, porque el corazón se endurece, porque las perspectivas cambian. Y una vez que el corazón está duro, es más difícil hacerlo volver de su mal camino. Judas llegó el momento en el cual ya no se pudo volver. No quiso, porque él permitió que su vida llegara a ese estado. A Judas le impedía su avaricia por el dinero, su ambición, su egoísmo, le impedían hacer lo que Dios le pedía. ¿Qué te impide a ti seguir a Cristo como Él te lo pide? ¿Qué es lo que te impide seguir al Cordero de Dios por donde va? ¿Qué pecado es el que te está haciendo cambiar a Cristo en tu vida cotidiana? ¿Tú crees que ese pecado
¿te va a hacer feliz? ¿Tú crees que esos pecados en los cuales vives te van a hacer que tengas paz? ¿No será que más bien ellos mismos son la causa de tu propia infelicidad? ¿De tu propio desasosiego en tu vida? ¿De los terribles problemas familiares que quizás estás experimentando en tu vida? ¿Por qué no te vuelves a Dios? ¿Por qué no permites que tu corazón pueda ser transformado por tu propia voluntad, entregándole tu vida a Dios, haciendo un compromiso? Y los compromisos no son mágicos, no es decir, y entonces ya mágicamente, cuando yo diga una palabra, Dios va a transformar mi corazón. No, no es magia, no es brujería, es algo muy racional. Te comprometes a dejar tus pecados, a abandonar tus malos caminos, a dejar lo que tú sabes que Dios aborrece, a poner tu vida en orden. Como leímos hace 15 días en un salmo, al que ordenare sus caminos, yo le mostraré mi salvación. Al que ordenare sus caminos, al que ponga su vida en orden, y que la pongas en orden no como dice el vecino o tu tío o tu papá, no, en orden como te dice Dios, lo de adentro y lo de afuera, empezando por lo de adentro. De otra manera Dios no puede hacer trato contigo. Dios es un Dios de pactos. Dios siempre ha hecho pactos con el hombre. Dios hizo pacto con Abraham, luego hizo pacto con Isaac, luego hizo pacto con Jacob, luego hizo pacto con el pueblo de Israel. Es un Dios de pactos, velo. Y aún Cristo antes de morir dijo, este es el pacto nuevo que en mi sangre se va a hacer. Es un Dios de pactos. Él quiere lo mejor. Por eso vino a esta tierra para ti. Quiere lo mejor para ti. Pero no puede dártelo si tú no cumples la condición que Él ha puesto. El dador de la vida, el creador de los cielos y de la tierra, te llama a que lo sigas. Y seguirlo es más que venir un día a la semana o dos a una reunión. Es mucho más que eso. Eso es bueno. Es bueno, es loable. Jesús dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Pero no es suficiente. Tiene que ver con decisiones que tú haces. Y las decisiones son actos racionales. No tienen que estarte manipulando los sentimientos para que tú tomes una decisión. Porque esas decisiones no sirven. Dios te pide que tu decisión sea basada en algo que tú entiendes. Si tú vives lejos de Dios, sabes que tu vida no es agradable a Dios, Él te pide que la abandones. Es un acto muy racional, hecho por gente pensante, ¿verdad? Eso es lo que Dios te pide. Él quiere hacer un pacto contigo. El primer pacto que debes hacer con Él, si no te has arrepentido, es ese. Yo quiero arrepentirme. Quiero que mi vida sea cambiada, Señor. Quiero que tú me ayudes. Yo voy a hacer todo lo que está de mi parte. Si tú no haces todo lo que está de tu parte, Dios no te ayuda. No podemos engañar a Dios. No podemos darle la vuelta a Dios. Él sabe lo que pensamos. David decía, antes que la palabra esté en mi boca, y aquí ya la sabes tú toda, Señor. Antes de que te diga o haga lo que vaya a hacer, tú ya sabes lo que voy a hacer. Sabes las intenciones que tengo.
Haz un pacto con Dios, porque Dios es un Dios de pactos. Si haces tú un pacto con Él, Él nunca lo va a romper, a menos que tú lo rompas, a menos que tú no guardes tu palabra, a menos que tú decidas cambiarlo por otra cosa. ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Ven a mí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Ven a mí. ¿Dónde estás? La noche oscura está, mas a él no le importó. De regreso va el pastor, sus ovejas va a buscar. Jesús es el buen pastor, que su vida por la oveja da, como tanto la amó, la salió a buscar. ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Ven a mí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Ven a mí. ¿Dónde estás? El atardecer se fue, cuando el sol se ocultó. De regreso va el pastor, sus ovejas va a guardar. Pero al llegar al redil, sus ovejas él contó, como una le faltó, la salió a buscar. ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Ven a mí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Ven a mí. ¿Dónde estás? La noche oscura está, mas a él no le importó. De regreso va el pastor, su oveja va a buscar. Jesús es el buen pastor, que su vida por la oveja da, como tanto la amó, la salió a buscar. ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Ven a mí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Ven a mí. ¿Dónde estás? Por montes y valles buscó, hasta que al fin la halló. En sus brazos la tomó y
busca a ti, quiere darte salvación. En la cruz murió por ti y hoy te dice así: ¿dónde estás? ¿Dónde vas? Ven a mí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Ven a mí. ¿Dónde estás? Jesús ha buscado tu vida y la está buscando. Ha hecho todo lo que está a su alcance para encontrarte. ¿Qué harás tú en respuesta a lo que Dios hace por ti? Nada hay que le podamos dar a Él que Él necesite. Nos busca solamente por amor en nuestras vidas. Porque Él ve cómo tu vida se destruye en el pecado. Porque Él ve cómo tu vida se desperdicia en lo que no vale la pena. Porque Él ve cómo tu vida está siendo utilizada para lo que no fue creada. Y cómo viendo en ti la capacidad de amar es desperdiciada en el egoísmo nada más. Vuélvete a Dios. Volveos a mí, dice en Zacarías, y yo me volveré a vosotros. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Cambia mi corazón, hazlo fiel a ti. Cambia mi corazón, quiero estar en ti. Cambia mi corazón, hazlo fiel a ti. Cambia mi corazón, quiero estar en ti. Tú el alfarero, yo el barro soy. Cambia mi vida, te lo pido. Cambia mi corazón, hazlo fiel a ti. Cambia mi corazón, quiero estar en ti. Tú el alfarero, yo el barro soy.
las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Rompe mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Decirle a Dios eso implica hacer lo que Él te pida, ser moldeado conforme Él quiere moldear tu vida. Fuera de eso nada es volverse a Dios. Muchas gracias, Señor. Tú nos enseñas a diferenciar entre un arrepentimiento verdadero, Señor, y uno falso, entre un arrepentimiento que únicamente es de labios para afuera y uno que realmente es lo que tú pediste cuando predicaste el Evangelio. Muchas gracias, porque tu palabra nos ayuda a no engañarnos ni aún nosotros mismos, Señor, sino que